Descubrí un mundo de sonidos bajo tus pies. Sintoniza nuestra radio y sentite parte. Búnker 8. Bueno, estamos de vuelta con este programa que es Ascendente en Platense y tenemos el placer y el agrado de recibir a Pedro Deleye, profesor de esta institución de Patrimonio Cultural. Te voy a decir algunas cosas que hiciste, pero no voy a nombrar todas porque estoy 3 horas, ¿no? Sí. Porque vos querés decir que soy grande. Eso me parece. No, hiciste de todo, eso Tal digo. cual. Súper completo. Arquitecto, gestor cultural, trabajador de la legislatura porteña en 2005, 2009, 2017 y 2019, regente de la Escuela Nacional de Museología, presidente del ICOMOS Argentina, y bueno, director de posgrado, docente de la UNLP, etcétera, etcétera, etcétera. No termino más, Pedro, perdón, disculpame, pero... Bueno, igual es un placer para mí, gracias por invitarme. Un placer tenerte acá. Gracias por venir. Bueno, y vamos a estar un poco hablando de lo que es el patrimonio cultural, que es una de las cosas que hablamos en la carrera y que tratamos en la carrera. Y contanos, si querés, qué es el patrimonio cultural y por qué es importante estudiarlo. Mirá, básicamente hay una frase que siempre hemos dicho en la materia, que la voy a volver a decir, que es toda ampliación de derechos nos obliga a repensar las representaciones simbólicas. El patrimonio es para nosotros, o para muchos de nosotros y nosotras, es una representación simbólica. Al ser una representación simbólica, también interpela a distintas comunidades, a distintos colectivos y a distintos pueblos. Uh-huh. El patrimonio nació hace muchos años, cerca de 100 años, muy asociado al concepto del monumento, del objeto aislado, con cierta carga histórica vinculada a una narrativa moderna, europeizante, y a ciertos objetos que eran de la iglesia o de la aristocracia, uh-huh, de la oligarquía. Cuando se empezó a interpelar y se empezó a pensar y a redefinir el concepto de cultura y se empezó a redefinir el concepto de patrimonio, esto también lo hemos hablado mucho en clases, sobre todo en la década del 70 y el 80, y se empezaron a dar reconocimientos a otros pueblos, a otras comunidades y a otras culturas, muchos de nosotros empezamos a entender que todas esas culturas, todas esas comunidades tenían también su derecho a reconocer los elementos simbólicos que la definían. Básicamente para nosotros el patrimonio tiene que ver con el reconocimiento que una comunidad, que un colectivo, que un pueblo hace de su historia y su identidad y que se representa en ciertos elementos simbólicos. El patrimonio es uno, también es, muchas veces lo hemos hablado, es la estatuaria pública, el nombre de las calles, el nombre de las instituciones, uh-huh, el nombre de a quién ponemos en el centro de la plaza. En ciudades que siempre la hemos pensado desde un lugar patriarcal, muy heteronormativo, racista, clasista, uh-huh, en el cual, así como las historias de determinadas comunidades o colectivos hay ausencia de representaciones simbólicas, la propia ciudad tiene ausencias de representaciones. La mayor parte de los monumentos son de próceres de una época determinada. La mayor parte de las calles, vieron que La Plata tiene la doble denominación, tiene número y tiene nombre, pero el nombre de las calles hace referencia a grandes, no se ve cuando hago así las comillas, ¿no? Sí, está en la cámara. A los grandes próceres, que son siempre hombres, son siempre heroicos, son siempre hombres, son siempre masculinos, siempre son heterosexuales, siempre son blancos. Uh-huh. Y bueno, muchos de nosotros y nosotras venimos interpelando todo este sistema de construcción, desde lo patrimonial, desde lo urbano, desde lo simbólico, reconociendo que hay muchas invisibilizaciones y mucho trabajo por hacer. Totalmente. La Plata es una ciudad que algunas calles de Tolosa tienen recién nombre de mujer, pero claro, la cuestión vinculada a nomenclatura es una cuestión muy patriarcal. Sí, los nombres de las plazas también, lo mismo. De los parques. Sí. Me voy a decir una grosería, pero hay un monumento que a mí me da como
nada, me interpela. Es el monumento del prócer en el caballo erguido a dos patas. ¿Qué significa eso? Digamos, es un elemento más fálico que ese, no lo he encontrado. Sí. Digamos, ¿por qué tiene que ser un caballo? ¿De dónde viene esa tradición de que tiene que ser ecuestre el monumento? ¿Y por qué el monumento ecuestre tiene que ser con un caballo alzado a dos patas, que tiene, por supuesto, una simbología? ¿Por qué no tenemos mujeres en nuestra estatuaria pública? ¿Por qué en nuestra historia de nuestra ciudad, de nuestra región, no aparecen mujeres trans ni hombres trans? Totalmente. ¿Por qué están bueno, invisibilizadas? Hay una plaza que se le quiere cambiar el nombre, de hecho se le cambió el nombre de manera informal, se le dice La MoMA. La MoMA. Pero fue una iniciativa también de un colectivo LGBT, de los que organizan la marcha Mostre Disidente acá en La Plata. Sí. Y La MoMA, ¿querés contarnos quién fue? Yo la conocí a la MoMA, MoMA en 2 periodos, antes que transicionara y cuando transicionó. Era un chico de La Plata que debería tener más o menos mi edad, pertenecía a una familia conocida de acá de La Plata, todo su proceso de transición fue muy doloroso porque él era de la familia judicial. Claro. La ciudad de La Plata sigue siendo todavía una ciudad muy conservadora, que está atada a muchas tradiciones, muy vinculadas con la administración pública, con la justicia, con la iglesia, con la universidad. Y él transicionó y apareció cruelmente asesinada en un departamento por 1 y 62 cerca del hospital de niños. Y nada, y hubo muchos y muchas que salieron a pedir el esclarecimiento del asesinato de la MoMA. Pero voy a decir algo más en relación a esto, porque esto fue un tema que la semana pasada hubo unas jornadas en la Facultad de Arquitectura sobre la perspectiva de género, perspectiva de queer en la construcción de la ciudad y en la arquitectura, no en el patrimonio, en la arquitectura. ¿Se me escucha bien o me alejé mucho? Entonces yo en la facultad, en el salón de actos, yo salí a cuestionar algo que muchos y muchas me dieron la razón, es que la universidad no tiene una cartografía de aquellos chicos y chicas que han muerto producto de crímenes de odios o de grandes violaciones a los derechos humanos. Que falta todavía ese reconocimiento de la propia universidad, de sus propios estudiantes que han sufrido desde acoso hasta violencia. Entonces yo le comenté el caso de un chico que yo conocía, que está bien, cuando había fallecido no era ya más estudiante, pero sí había sido varios años estudiante de la Facultad de Arquitectura. Un chico le decíamos la Dana de Nueva York, que saliendo de un boliche que se llamaba Juana, le dan un fierrazo en la cabeza, le producen una inflamación cerebral, le tienen que abrir la cabeza, le tienen que poner una placa metálica. Eso le trae miles de consecuencias, una epilepsia que no pudo manejar y a los años se muere. Y entonces yo muchas veces reclamé, digamos, ¿por qué la facultad nunca reconoce, no lo reconoció? ¿Por qué no hay, qué sé yo, juntarte y decir, bueno, queremos honrar la memoria de Sí, una placa, algo, un evento conmemorativo, algo. Nosotros lo hicimos una vez en un centro cultural, invitamos al que era el novio, a las hermanas, a los hermanos. Yo creo que el proceso de sanación que tenemos que hacer en relación a muchos crímenes que hubo acá en la ciudad, porque es raro, porque es una ciudad que uno debería considerar que es una ciudad progresista por la universidad, pero vos ves que cada tanto quedan a trompadas a 2 pibitos por ir de la mano o a 2 pibitas por ir de la mano. Decís, pero esto es una locura. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho laburo, hay mucho trabajo por hacer. Sí, totalmente. Y es un poco también una de las cosas que queremos remarcar como gestores culturales, que no nos es ajeno estos hechos de violencia y estas manifestaciones que hacemos al respecto, no es ajeno a nuestro trabajo. No. Es parte del activismo cultural que llevamos a cabo como gestores culturales. Hay que tener mucha conciencia, mucha investigación también. Exactamente, hay que saber del tema, hay que estar también atentos y atentas y atentes cuando pasan estas cosas, salir a reclamar y salir a manifestarnos. También es parte de lo que es nuestro trabajo, que tiene que ver con nuestros ideales, con nuestra mirada ética y política que tenemos sobre la gestión. Absolutamente, yo creo absolutamente en eso. Tenemos que salir a amplificar estas situaciones para que no pasen. Nosotros siempre, durante muchísimos años, creo que eso lo he comentado, teníamos
un amigo nuestro que era platense, que nació en Ensenada, que es Franco Torquia, que tenía un programa que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero era el único programa de radio que tenía que ver con las disidencias, que salía todos los días por la radio de la ciudad. Y él amplificaba todas estas noticias cuando salían, lo llamábamos, él le daba espacio para visibilizar todas estas cuestiones que tienen que ver mucho con la gestión cultural. Sí, totalmente. Que tienen que ver, básicamente tiene que ver con la Sí, gestión y muchas cultural. veces pasan ciertas cosas que uno no se entera a menos que esté metido porque no se difunden. Sí, porque los medios masivos no se encargan tampoco No, de esas cosas tal porque no cual. les importan en realidad. Porque también pueden pasar estas cosas. Por ejemplo, lo que yo te hablo de este chico que se llama La Dana. Le dan un fierrazo en la cabeza, la celeda de un boliche, no lo matan, le generan un daño irreparable. Sí, le arruinan la vida. Y el Tal pibe, cual. se Sí. muere a los 5 años. Claro, a los 5 años no pasa a ser noticia de ningún medio Claro, no. un ataque homofóbico bestial. Pero Totalmente, nosotros también tenemos sí. que estar atentos a estas cuestiones porque tenemos que también, digamos, estar atentos a estos crímenes de odio, a estos crímenes, a estas violaciones a los derechos Sí, humanos. y luchar por minimizar de una forma consciente desde nuestro espacio, con nuestras herramientas y todo, para que estas cosas no sigan ocurriendo. Sobre todo en estos momentos en que tenemos un marco nacional que es terriblemente atroz, que se quieren llevar puestos los derechos de muchos de nosotros. Digamos, esto que yo digo, que toda ampliación de derecho obliga a revisar el universo simbólico de los elementos que lo definen, esto va en contra de un gobierno que es antiderechos, Totalmente. que si nosotros Sí. queremos hablar de los derechos de la comunidad indígena, o de la comunidad afrodescendiente, o los derechos de la comunidad trans, o los derechos de la comunidad LGTB, hay un organismo nacional que cerró el INAI, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que cerró el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, y que cerró todas las políticas de diversidad, de disidencia del gobierno Sí, nacional. buscan acallar voces que siempre estuvieron ahí, que cada vez gritan más fuerte y se tienen que hacer más presentes todavía. Absolutamente. La organización y la toma de la calle es una respuesta política inmediata. Totalmente. Por eso son tan importantes también las marchas, Totalmente. las marchas del orgullo, que ahora estamos en fecha ya de que se vengan las marchas del orgullo. Estamos en noviembre. Sí, la de Capital es el 1 de noviembre. En el programa que viene, si lo ven, vamos a estar hablando un poco más de las marchas del orgullo de la provincia, cómo nacieron. Pequeño Pero bueno, spoiler. pequeño spoiler. Es muy importante, que también es un hecho cultural, la marcha del orgullo. supuesto. Totalmente. La marcha del orgullo que hay de la ciudad, la marcha del orgullo, ahora se llama del orgullo nada más, de la ciudad de Buenos Aires, debe ser la concentración de gente más importante que hay en el país en una fecha determinada. Sí, Es una sí. marcha Muy absolutamente masiva. popular, masiva y reivindicatoria. Y fíjate esto, cuando fueron las declaraciones de Milei en Davos, atroces, que no resisten al menor análisis, a los 2 días hubo una marcha en repudio. Muy A ver, masiva también. todavía estamos esperando que la CGT responda. Sí, ¿viste? Sí, sí. Sí, Eh, sí. Con lo cual la comunidad es una comunidad que se claramente se organiza y se manifiesta cuando siente que un derecho humano básico es atacado o es alterado. Y básicamente una de nuestras tareas como gestores culturales es la defensa y la protección de los derechos humanos. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Y de garantizar la libertad de las personas en el marco de sus creencias religiosas, en su marco de su orientación sexual, en su determinación de su género, en su determinación política. Totalmente. Nosotros ejercemos el real liberalismo. El de verdad, no el que dice el de verdad. el de verdad. presidente. Sí, totalmente. Bueno, y volviendo si querés un poco más a lo que es patrimonio y a lo que Sí. es tu especialidad, digamos. Está haciendo señal la productora. Ya está rochada así. Redondela, así, la sería. Más o menos. Si querés hablamos un poco más de lo que es el patrimonio en la carrera de gestión, cómo se dan las materias, si querés charlarnos un poco de tu idea. Mi idea es un poco... a ver, yo primero quiero decir esto. Mi carrera de grado es arquitecto. ¿Se te me acordar? No, tranquilo. Mi carrera de grado es arquitecto, pero yo nunca ejercí la arquitectura como profesión. Yo a los pocos años de recibirme entré como director de cultura de la ciudad de La Plata
Y ahí abracé una nueva profesión que yo no conocía, de la cual me enamoré, que es una profesión vinculada a la gestión cultural, en la cual necesité capacitarme, buscar otra capacitación. Finalmente las cuestiones arquitectónicas fueron un insumo cuando yo me dediqué a la cuestión patrimonial, pero no fueron fundamentales tampoco, porque en realidad las carreras de arquitectura son carreras que buscan aumentar la constructividad. Claro. Y a veces los que trabajamos en cuestiones vinculadas al patrimonio y al desarrollo urbano, buscamos moderar la constructividad en función de salvaguardar, mejorar la calidad de vida, respetar los espacios públicos. No tenemos los que trabajamos en patrimonio y desarrollo sostenible, no tenemos una mirada asociada a la constructividad como el único fin, como a veces tienen los colegios profesionales de arquitectos, por ejemplo. Claro. Y en relación a la carrera, lo que trato este es mi segundo año, yo la verdad que siempre quise ser parte del plantel de docentes, permito ser una institución hermosa, yo tardé muchos años en poder ser parte de la institución y la verdad me siento muy feliz. Es poder generar conversaciones con los chicos, las chicas, sobre las cuestiones vinculadas al patrimonio, sobre las nuevas perspectivas del patrimonio, sobre estas cuestiones vinculadas a los elementos simbólicos, al reconocimiento de las comunidades. Claro, refuerza mucho eso, ¿no? Como la mirada comunitaria, digamos. La participación, la participación de la comunidad en la elección de los bienes que considera que son parte de su devenir histórico. Sí, eso es central. Que eso es fundamental. El reconocimiento de otras narrativas, porque también consideremos que lo que hoy consideramos patrimonio, por ahí en 20 años nos quedamos cortos porque surgen otras narrativas que hoy por ahí no las consideramos. Sí, va cambiando, va evolucionando. A ver, yo hace 20 años, yo por ahí tenía una mirada del patrimonio distinta a la que tengo hoy, y hoy posiblemente tengo una idea distinta. Lo mismo pasa con el tema de cultura. Claro, sí. Uno va modificando y va adaptando, porque tanto la cultura como el patrimonio son chicles que se van siempre va en aumento, y depende siempre de la creación humana. Entonces, a medida que nosotros vamos evolucionando, la cultura y los conceptos sobre la cultura van evolucionando con nosotros también. Claro, y van cambiando los contextos y por ahí algo que vos venís pensando. A mí me ha pasado mucho por ahí me pongo a pensar cosas que yo pensaba hace 20 años y todavía sigo pensando, claro, yo no me equivoqué en esto, creo que tenía razón. Pero eso es re importante igual también. Sí, poder reflexionar y poder cambiar también nuestras miradas. Que uno no tiene que defender toda su vida la misma idea, sino que la vida misma te va llevando a distintos aprendizajes que por ahí te hacen cambiar totalmente la forma de pensar. Yo no sé quién dijo que la coherencia era una virtud. Claro, totalmente. Para mí lo grave sería que estés pensando igual que hace 20 años, ¿no? Significa que no creciste nada, tal cual. No interpelaste nada, no exacto. No, y te quedaste atrás de todo el avance de la vida, de totalmente. todo. Pero sí, y sobre todo la gestión tiene algo que es que aprendes todo el tiempo. De tus errores, de tus vivencias, de tus experiencias, vas aprendiendo sobre la marcha también. Sí, y así como y vas a seguir aprendiendo siempre. Como todas las herramientas siguen también avanzando con la tecnología, con los espacios y demás, uno tiene que aprender a adaptarse y aprovechar esas nuevas herramentas. Y crecer. Básicamente. Sí, básicamente es eso. Básicamente estoy totalmente de acuerdo. Cambian todo el tema. No solamente cambian la forma de consumir cultura, sino también cambia la forma de producir cultura y cambian también los contenidos de cultura. Esto también lo hemos hablado en clase, sin que esto necesariamente esté dentro del marco del patrimonio. Ya creo que ustedes menos, supongo, porque son más chicos, que no vemos televisión abierta. Sí. Ya no vemos televisión ya abierta. Hay otros medios de comunicación. Otros consumos ya, básicamente. Sí. A ver, el único programa de televisión abierta que veo es Pergolini. Y ya Pergolini lo veo por Raca, no lo veo por Pergolini. Porque Pergolini me parece que atrasa 40 años. Sí. Lo veo por Raca. Tinelli también se quedó. No, Tinelli es una vergüenza. Es con alacrán. Como diciendo, esto falta el corte de la pollerita. Se quedó en la misma. Falta el corte de la pollerita. Totalmente. Bueno, y para terminar esta sección, si querés, hablarnos un poco de cómo pensás que articula la gestión con la educación y con la comunidad. O sea, desde tu experiencia, ¿cómo fuiste articulando eso para ser mejor profesional? ¿Cómo articula la gestión cultural con la educación? Por ahí no respondo exactamente tu pregunta, pero yo venía pensando en algo que tiene que ver con el audio que yo envié.
tenía que ver que el 8, para los gestores culturales, gestores que trabajamos en temas de ciudad, de patrimonio, siempre fue una institución enorme. Fue el 8 junto al Conservatorio Gilardo Gilardi, a la Escuela de Teatro, a la Escuela de Danza, al Archivo Levene, a la Biblioteca Central de la Provincia y al Teatro Argentino, siempre fueron las instituciones que nos enaltecieron. Nosotros del campo de la cultura, siempre, perdón esto que lo diga, pero siempre lo hemos sentido así, para nosotros el 8 es nuestro, digamos, claro, es nuestro ámbito de formación profesional, porque no digo que sean las únicas carreras, pero acá está biblioteca, archivo, museos y gestión cultural. Y es la única oferta de gestión cultural en la región que se mantuvo constante en todos estos años, con una formación de calidad, gratuita y plural y democrática. Lo mismo que el Conservatorio Gilardo Gilardi. Es un ámbito que, si bien depende del Ministerio de Educación, nosotros lo consideramos propio porque es un edificio al cual amamos y una carrera a la cual admiramos. Sí, es como icónico en esta ciudad. El conservatorio, sí. Vos sabés, yo con el conservatorio, yo les conté que yo toda mi vida estuve muy vinculado en el conservatorio. Sí. Y mi último vínculo con el conservatorio fue cuando se inundó en el 2013, que le entraron 3 metros de agua podrida, se perdieron 13 pianos verticales. Y ahí salimos muchos a apoyarlo, a buscar recursos. Me acuerdo de las fotos que se veían en Facebook. ¿Te acuerdas de las fotos? Lo vimos también cuando fuimos a hacer la visita el año pasado para un trabajo. Vimos cómo había quedado las marcas. Están las marcas de humedad en la pared. Pues es que como un destino trágico, el Conservatorio de Música de Bahía Blanca le pasó exactamente lo mismo. Se inundó, tuvo 3 metros de agua podrida, perdieron todos los pianos de cola. Terrible. Quiere decir que por lo menos el Gilardo Gilardi, los pianos importantes no los tenían en el subsuelo, los tenían en el primer piso. Menos mal. Y salimos muchos a buscar recursos, se hicieron subastas, se buscó a la sociedad para que donara sus pianos. Yo hice una articulación entonces con el Fondo Nacional de las Artes, que hubo una tarea de solidaridad que fue muy, muy importante. Claro. Estuvo buenísima la entrevista, la verdad. Sí. Este hombre sabe un montón. Así que nada, gracias por venir, gracias por enseñarnos también. Totalmente. Gracias a todas ustedes las por semanas. esto es mutuo. Bueno, nada, muchas gracias.